como el Día de la Madre Nicaragüense, queremos dedicarle este espacio para poder reflexionar a todas esas mujeres que trabajan fuera de casa, que esto se vuelve algo bastante complicado, pero se puede lograr hacerlo si lo hacemos de manera balanceada. Así que veamos el siguiente video para que nos dé una introducción del tema de ahora. El 30 de mayo es una fecha especial en la que rendimos honor no solo a nuestras madres, sino a todas las hermosas mujeres que sin llevar un niño en su vientre han logrado emprender la mejor carrera del mundo, la de ser mamá. Ser madre, esposa y trabajar fuera de casa es un llamado que requiere sabiduría, fortaleza, paciencia y especialmente amor. Nuestras madres son el corazón del hogar, quienes desempeñan el rol de criar y enseñar a sus hijos, labor que muchas veces deben desempeñar sin un hombre al lado. No hay mayor alegría para una mujer que la que siente cuando sus hijos la llaman mamá. Quédese con nosotros y conozca más sobre el reto de ser madre cuando se trabaja fuera de casa. A mí me gusta platicar bastante con personas que tienen experiencia criando, trabajando fuera de casa y también trabajando dentro de la casa, que es algo que en realidad no siempre lo tenemos que mencionar, pero ahí está, cuando nos toca salir de casa. Para esta mañana vamos a estar hablando con Carla Icaza, que nos viene a contar su experiencia de cómo ella ha venido viviendo su profesionalismo fuera de casa, pero también esa responsabilidad de criar a 3 varones. Bienvenida y gracias por estar aquí en Primera Hora. Para empezar, me gustaría que me contara cómo fue ese proceso de su embarazo, que estuve leyendo lo que escribió y me pareció bastante interesante ver que cada uno de sus hijos, mientras iban naciendo, iba un mes más prematuro y el último un mes más prematuro, pero usted siempre trabajando. Sí, bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. La verdad es que esta experiencia ha sido muy enriquecedora, complicada, difícil a veces, pero no la cambiaría por nada. Yo soy banquera desde los 18 años, que salí del colegio en Estados Unidos, después trabajé y estudié en la universidad. Y la banca es un sector bien demandante de tiempo, pues en horarios, no hay hora, o sea, hay hora de entrada, no hay hora de salida, y sobre todo cuando uno tiene aspiraciones profesionales de llegar a niveles muy altos. Pues yo decía que quería ser presidente de un banco a los 30 años, entonces se imaginarán el empuje que yo llevé toda mi vida para hacer una vida profesional, según yo, exitosa. Pero en el camino también, pues me casé y quería ser madre. Entonces, en la medida que fui teniendo a mis hijos, con el primero tuve amenazas de aborto los primeros 4 meses de mi embarazo. ¿Y eso fue por el trabajo? No se supo, o sea, había mucho estrés alrededor del tema, entonces tuve que estar de subsidio, pero como yo no sabía si iba a ser indefinido, yo renuncié porque no quería seguir cobrando salario y seguridad social si no sabía que iba a estar 9 meses con los pies arriba. Entonces renuncié y a los casi 5 meses el médico me dio de alta y me dijo que podía regresar a trabajar. Entonces regresé al banco donde trabajaba. Entonces a mi hijo lo tuve, nació unas semanas antes de lo que debía nacer, pero todo bien. El segundo se me adelantó un mes, 8 mesinos, porque yo vivía en unas carreras, en unos aceleres increíbles. Sí, los 8 mesinos somos los mejores, dicen. Así así dice. Y luego el tercero fue una gran sorpresa, porque no lo estábamos planeando, precisamente porque yo había decidido hacer una maestría ejecutiva. Entonces, como estaba trabajando y además me metí a la maestría ejecutiva, tenía que estar el fin de semana en la universidad. Y entonces cuando me doy cuenta que estoy embarazada, yo digo, ay, mi madre, pues, o sea, la maestría estaba en los planes, este embarazo no, que Dios me ayude, pues, para seguir. Entonces, ese niño nació a los 7 meses y 2 semanas. Wow. Yo quisiera, es que es muy importante lo siguiente, porque desafortunadamente muchísimas personas que están viendo esto van a decir, a esta mujer, ¿cómo se le ocurre meterse a tantos rollos profesionales y a tantos estudios y a tantas cosas si tiene que atender 1, después 2, después 3 hijos?
Entonces está a veces muy mal visto el hecho de que una mujer quiera, aparte de sus responsabilidades como madre, asumir muchas responsabilidades a nivel profesional. ¿Qué le puede decir? Mira, yo creo que las mujeres somos bien, podemos hacer un montón de cosas, somos multitaskers, somos súper responsables, tenemos un montón de cualidades que nos permite hacer varias cosas y tratar de hacerlas bien, con excelencia. En mi caso, yo creo que más allá de eso era un poquito locura, porque yo, en vez de bajar la parte de la carrera profesional que llevaba y bajarle el gas un poquito para mientras mis hijos estaban mayores, ¿verdad? Entonces, ambición más que pues sí, o sea, yo decía, bueno, yo quiero llegar hasta aquí, necesito prepararme para allá. De la buena ambición. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que eso lo hizo más complicado para mí. Entonces, cuando este niño se me adelanta, se me rompe fuente, yo estoy en una maestría, por ahí cuento en un artículo que tenía que terminar un trabajo, entonces como no había nada que yo pudiera hacer en la noche, entonces yo con la fuente rota puse una toalla en la cama y comencé a terminar mi trabajo de la maestría. Wow. Eso para sí es entregarlo. ambición. No, sí, es que loca. Y entonces mi esposo me quedaba viendo y me decía, o sea, vos estás loca. Digo, no, tengo que entregar esta parte en un trabajo de grupo, no puedo dejar de hacerlo. No hay nada que yo pueda hacer ahorita porque hasta las 6 de la mañana nos vamos al hospital, entonces mejor aprovechar el tiempo. Yo tengo una preguntita. ¿Usted se considera, como dirían, un workaholic, que está obsesionada con el trabajo, o simplemente ambición y ganas de llegar a su meta? Mira, la primera parte de mi vida profesional yo diría que fui ambiciosa, pero no por poder ni por dinero, sino porque yo quería probarme a mí misma que yo tenía la capacidad de llegar hasta donde yo me lo pusiera. Entonces yo me iba midiendo en el camino. Entonces ahora llegaste hasta aquí, vamos a ver si puedo brincar hasta aquí. Pero era como una carrera contra mí misma, ¿verdad? Pero obviamente eso tiene un montón de consecuencias en la familia. ¿Se consideró en ese tiempo adicta al trabajo? No, es que no diría que adicta al trabajo, porque yo creo que la gente que es adicta al trabajo llega a su casa y sigue trabajando. Sí, no, sí. O sea, yo salí de mi oficina y llegaba a mi casa y me dedicaba a lo que me tenía que dedicar, ok. ¿verdad? Pero sí trabajaba intensamente. Sergio, perdón. Doña Carla, esto lo enfrentó durante el embarazo, cuando ya estaban sus niños en la etapa de ir al colegio, de ir aprendiendo cosas desde la casa. ¿Cómo enfrentó esto? ¿El trabajo? ¿Hubo más trabajo? ¿Y cómo pudo conllevar las dos cosas, sus niños creciendo? Mira, sí, hubo más trabajo definitivamente, porque había que pensar en 3 cabecitas que estaban creciendo, que había que dedicarles tiempo. Afortunadamente tengo un marido espectacular, que ha sido un padre espectacular también. Y además un hombre, sí, absolutamente, un hombre súper seguro de sí mismo, que no ha sido machista y que me ha apoyado siempre en la parte de mi carrera. Entonces, ¿qué pasa? Él tuvo, gracias a Dios, la posibilidad de tener más tiempo por negocios, porque era consultor y eso, entonces estuvo más presente en la vida de mis hijos. Entonces, por ejemplo, él no se perdía un partido de fútbol de ellos, cuando yo muchas veces no pude ir, ¿Y aunque tratara. qué Pues. ¿Qué experimentaba usted cuando usted no podía ir? Ay, yo me sentí horrible, o sea, es que vivís como con una perenne culpa. Eso ¿Y es lo que cómo? yo quería, y eso es lo que yo quería llegar, la palabra culpa, porque en retrospectiva muchas madres empiezan a recordar todo el tiempo que trabajaron y que no le dedicaron a sus hijos y dicen, me siento culpable, yo debía haber estado más tiempo con ellos, inclusive los hijos podrían llegar a pensar, mi mamá estuvo trabajando todo el tiempo, no estuvo muy presente. ¿Qué puede usted decirle a todas esas personas con respecto al balance que hay entre lo que usted tenía que hacer para alimentar a sus hijos y el hecho de criarlos? Mira, yo no me he quedado patinando en la culpa, ni en los momentos donde ellos todavía estaban chiquitos, ¿verdad? Ahorita ya están grandes y ya se fueron a estudiar a la universidad, tengo uno graduado. Sino que más bien traté de administrar mi tiempo para poder contrarrestar. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, me tomaba por lo menos unos 20 minutos con mi esposo para contarnos del día, para que se nos bajara el sofoque, mientras yo me quitaba el disfraz de banquera y me ponía ya disfraz de casa. Porque uno llega con eso que querés, pasás todo el día que pasaste queriendo ahorcar a la Te vas gente. desnudando mientras vas entrando al saco. Cuando yo no hacía eso, entonces yo entraba directo como un bulldozer, donde mis hijos, a pedirles cuenta, la tarea de esto, ¿por qué no hiciste el otro? Ya sabes, entonces... A fiscalizar. Sí, entonces... Como general. Exacto. Entonces, no, mi esposo me decía, vos le hablas a tus hijos como que le estás hablando a una junta directiva. Y a veces yo decía, qué horror. Y hay que Pero sí tenía diferenciar. razón. Entonces yo me tomaba el tiempo para bajar el gas y poder después sentarme con ellos, cenar los 5 juntos, conversar, tener como tiempo de calidad, pues. Claro, ¿Tuvo la definitivamente. duda de dejar un camino, de decidir entre el trabajo y la crianza de sus hijos? Mira, en un momento sí tuve. Lo que pasa es que cuando la tuve ya no había posibilidad económica
de tomar esa decisión. Entonces, nos metimos en este tren, entonces yo tuve que seguir. Pues ya no me dio la opción, que es el caso de muchas mujeres, o porque son madres solteras, o porque el ingreso en el hogar necesita ser de los dos. Y tienen que trabajar todo el día, porque si no, no pueden darle de comer a sus hijos. Exactamente. ¿Cómo usted logró llegar a no tener culpa? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo hubo un tiempo que sí me sentía bastante culpable porque a lo mejor estaba en la casa y yo estaba trabajando y mi hija, mami, que no sé qué, mami, que no sé qué, mami, que no sé qué. Estoy trabajando, amor, estoy trabajando, mi amor, estoy trabajando, mi amor. Luego de unos estudios psicológicos que le hicimos a ella, aparece que necesitaba más tiempo, tanto con su papá como con su mamá. Entonces pues viene la reflexión, ala, ¿será que tengo que dejar un trabajo y dedicarle más tiempo a ella? Y pues la psicóloga me dijo, no, le tienes que dar más tiempo de calidad. ¿Cómo llegó usted a hacer ese balance para entregarle tiempo de calidad, no de cantidad? Mira, yo todo el tiempo, pues gracias a Dios, he tenido una gran comunicación con mis hijos, desde chiquito. Y siempre hemos hablado a calzón quitado. Entonces, mucho conversaba con ellos del hecho de que yo no estaba tanto tiempo en la casa, que a veces no podía ir a un partido de fútbol, etcétera. Entonces, manteníamos como, si había culpa, si había resentimiento, manteníamos las cosas como al día. Entonces, las ventilábamos y más bien, al cabo de los años, yo llegué a realizar de que mis hijos están muy orgullosos de mí. En la parte profesional, que me admiran, pues, no solo. Una vez me dio risa porque mi hijo chiquito tenía como 3, 4 años, mi suegra estaba viviendo con nosotros y entonces mi suegra siempre ha trabajado, tiene 82 años y todavía trabaja. Y esa vez estaba acostada, pues, y eran como las 10 de la mañana y él se mete al cuarto de la abuela y le dice, abuela, ¿qué estás haciendo aquí? Levantante, anda a trabajar, ¿qué te pasa? ¿Usted cree eso, que la forma que usted o sea, lo han visto crecer, ellos dicen, quiero hacer como mi mamá? Sí, ellos ven absolutamente normal que una mujer salga de la casa a trabajar, que traiga ingresos al hogar, que posiblemente, en el caso mío, por mucho tiempo el mayor ingreso venía de parte mía, entonces eso ellos lo ven absolutamente normal. Entonces, esto, claro, acompañado con el hecho de que el tiempo que sí podía dedicarles, sí se los dedicó. O sea, tengo entendido que usted jugó fútbol con ellos, o sea, usted estuvo con ellos cuando estaban enfermos, usted los acompañó, o sea, sí estuvo presente. Sí, no, definitivamente. Porque conozco gente, y este es el asunto también, conozco gente que está ausente porque tiene que ir a trabajar y cuando regresa a la casa sigue ausente. Sí. Pero qué Está cansado interesante y eso. que mencionó usted, la parte de la comunicación, porque me acuerdo también, digo, yo quiero entender cómo mi madre nos crió a nosotras, porque yo siento que fue espectacular. Sí. Cuando mi papá murió, ella salía, nosotros los tres nos quedamos en la casa, estábamos chiquitos, éramos como 7, 9 y 10, y nos quedábamos solos en la casa, no sabíamos que ella andaba trabajando. Entonces, el amor que nosotros tenemos a nuestras madres es increíble porque ella siempre nos contaba, siempre nos platicaba. Sí. ¿Cómo podemos, o qué le podría decir a los padres de familias que no tengan miedo a hablar con sus hijos, que no tengan miedo de mostrarles que estás triste, que estás feliz, que estás frustrada, todos esos sentimientos que muchas veces nosotros como padres pensamos que tenemos que pretender ser los señores perfectos y no demostrar en realidad esas debilidades, las fortalezas que tenemos para que ellos también lo vayan interiorizando? ¿Qué le puede decir a los padres? Mira, la comunicación es la clave y es lo que mata absolutamente todo. Mata resentimientos, mata falta de amor, mata enojo, mata absolutamente todo. Y es muy importante que los hijos sepan que uno es de carne y hueso, que uno se equivoca, que cometemos errores y cuando los cometemos, pedirles perdón si lo hicimos, pues. Y reconocer, mira, ¿sabes qué? Yo no debí haber hablado con vos así. No debí de haberte gritado, no debí de haber tal cosa, pues. Porque eso hace que los chavalos realmente se sientan, ¿sabes qué? Mi mamá o mi papá no están encaramados allá son de verdad como yo, de carne y hueso. Y nos respetan más, Claro. Así es. ¿En qué momento llegó la organización ya de decir, ok, este tiempo es para el trabajo, este tiempo es para mi hijo? ¿Cómo acompañarlos? Mira, yo creo que en la medida que yo fui madurando también, yo tuve a mi primer hijo a los 24 años. Entonces, en la medida que uno va madurando, entonces vos vas viendo, vas aprendiendo, pues, cómo barajar todos esos rompecabezas. Claro, porque son dos trabajos de tiempo completo, ser mamá y después ser banquera. Y hay que ser Así esposa es. también. Carla, se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos muchísimo por acompañarnos y por darnos esta inspiración a padres, padres y madres también. Porque seguramente a los padres les ocurre lo mismo, pues, con respecto al trabajo. Sabemos de que lo viven diferentes hombres y mujeres, pero bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Nosotros con esto continuamos con mucho más, aquí en Primera Hora, en este programa especial del Día de la